desarrollado durante los años 2020 y 2022, tiene 50 páginas con 4 capítulos, donde se evidencia que las experiencias no pueden ser leídas y presentadas en una sola voz, y se logra por la participación de 4 investigadores. Se incluye en este texto también Álvaro Díaz Ocampo, que no nos acompaña en el día de hoy. Les quiero compartir unos datos puntuales sobre Julio César Murillo García, que va a empezar a hacer elementos de la presentación. Magíster en Geografía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, docente del Departamento de Humanidades de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Ha publicado artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y es integrante del grupo de investigación en estudios políticos y jurídicos. Julio César, bienvenido entonces otra vez. Dale, bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, un gusto estar acá antes que nada y sobre todo exponiendo pues como este texto pues que espero lo puedan ojear en físico o virtual, que ya está por ahí rodando hace unos meses. Pues ante todo nosotros partíamos de preguntarnos también un poco pues cuál es el sujeto que escribe, ¿no? En este caso éramos 4 investigadores, 3 investigadores y una investigadora. Estamos hablando de 4 categorías amplias que se trabajaron en el libro. Hablamos de contrahegemonía, verdad, testimonio y sujeto político, y a partir de ahí de entendernos también como lo que hemos construido nosotros como investigadores, convergemos, digamos, dentro de este tema que es la verdad contrahegemónica sobre el conflicto armado. Y para eso pues nos teníamos que situar en hegemonía y contrahegemonía precisamente, ¿no? Mirada clásica desde Gramsci, evidentemente, que es como el gran referente clásico del concepto de hegemonía, y miradas más contemporáneas desde ese mismo hilo conductor de Gramsci, nos lleva un poco a Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau. Vemos que es una lectura más contemporánea de lo que es la hegemonía, de la cual derivamos la contrahegemonía, y bueno, nos situamos mucho en la lectura de Mouffe y Laclau precisamente porque ellos operacionalizan el concepto de hegemonía, nos permite entenderlo operativamente, y ese operativamente está dado porque pues ellos se inscriben en una línea de trabajo muy del lenguaje, ¿no? Para ellos el discurso es el centro de lo hegemónico, ¿no? Pues la hegemonía se entiende como la unidad que tiene un bloque desde Gramsci históricamente, y lo que dicen ellos es, pero ¿qué mantiene ese bloque unido? Si no es el discurso. Y el discurso desde 2 movimientos que empezamos a entender con ellos. Uno era los puntos de articulación o de anclaje que tenemos en diferentes temas. Podrá ser que yo me ancle, por ejemplo, a no sé, a la rebeldía, por ejemplo, como uno de los anclajes del pensamiento, y a los movimientos que son de no articulación, ellos los llaman elementos, porque pues hay elementos en los cuales uno no está dispuesto a articularse con algún discurso o con alguna perspectiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que situamos el concepto de hegemonía. Otro concepto importante de ampliar y definir es el concepto que está asociado a la verdad, el tema de verdad. Nos va a acompañar Luisa María Holanda Gómez, también iniciando este recorrido, estudiante del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relacionales Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, socióloga de la Universidad de Caldas, profesora del Departamento de Humanidades de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Ha publicado varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre temáticas relacionadas con el conflicto armado, los procesos de reparación integral a víctimas y la educación para la paz. Es integrante del grupo de investigación en estudios políticos y jurídicos. Luisa, de nuevo, bienvenida, y entonces sí leemos ahora otro concepto. Muchas gracias. Bueno, tengo que decir inicialmente que uno de los aportes, a mi modo de ver, más significativos del libro que hoy presentamos tiene que ver justamente con la reflexión teórica alrededor de la noción de verdad. Cuando nosotros y yo, digamos, iniciamos como todo el proceso de formulación del proyecto, nos encontramos con que, si bien el tema de la verdad se había venido posicionando con mucha fuerza a propósito del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, no había un concepto de verdad histórica desarrollado de manera rigurosa por parte de la Comisión. Entonces asumimos, digamos, que uno de los retos y de los desafíos también tremendos ahí era justamente darle forma a esa noción
empezamos haciendo una revisión sobre la manera en la que este concepto se ha venido abordando en el marco de los contextos transicionales, y allí digamos que ubicamos básicamente como dos miradas. Una es la idea de verdad entendida como un derecho, el derecho a saber o el derecho a conocer, y como un derecho que es tanto individual como colectivo, individual en el sentido de el derecho que tienen las víctimas a saber las condiciones, las circunstancias, las razones por las cuales ocurrieron los hechos de los que fueron, digamos, víctimas, y un derecho colectivo en el sentido en el que todos y todas como sociedad tenemos derecho, digamos, a acceder a este relato histórico frente a lo que nos pasó, quién lo hizo, por qué y cuáles han sido, digamos, los impactos de lo ocurrido. Entonces, digamos que una primera aproximación a esta noción la encontramos precisamente en los desarrollos de estas miradas de la verdad en los contextos transicionales. Ahí hay un referente clave que es Rodrigo Primni, que desde Justicia, digamos, que ha venido trabajando esta noción de verdad judicial y verdad extrajudicial. Y por el otro lado, digamos, ya en el proceso casi que de cierre de la Comisión de la Verdad, a puertas de la publicación del informe final, empieza a circular una narrativa muy interesante por parte del padre Francisco de Rux y los comisionados y comisionadas alrededor de la idea de verdad entendida como un bien público, que es un concepto que nosotros retomamos allí en el texto con mucha fuerza, y es esto del bien en el sentido de esto que se valora, esto que se asume como importante, que se asume como fundamental, pero también la idea del bien público en el sentido de entender la verdad no como un relato que esperamos solamente de parte del Estado en aras de la satisfacción de nuestro derecho a la verdad, sino como una narrativa, como un relato que se debe construir a múltiples voces y que debe construirse de manera colectiva. Entonces ese fue como otro de las vetas, digamos, de análisis que incorporamos allí en la definición. Y ya para terminar, y algo que no es menor, de hecho creo que finalmente pues termina siendo lo más significativo de esa reflexión teórica que aparece en la lectura, en el texto, es el diálogo de estas nociones, de estos conceptos con la mirada particular en términos conceptuales que tenían las sindicalistas y los sindicalistas que hicieron parte de nuestras fuentes, digamos, y con quienes compartimos también todo lo que allí aparece en el texto. Y es esta idea de entender la verdad también desde la subjetividad. Finalmente, este texto de aportes de algunos sujetos a la construcción de la verdad vuelca, digamos, la mirada de la verdad, no solamente en el discurso, digamos, institucional, sí, o burocrático a veces sobre la verdad, sino también en esa mirada subjetiva, en esa lectura más particular que tienen, en este caso, los sindicalistas y las sindicalistas del Sindicato de Educadores de Risaralda. Y entonces empezamos a tejer como estas reflexiones con esta idea de la subjetividad, pero también de la verdad entendida como un campo en tensión, como un campo de luchas, y de ahí la importancia de entender que hay unas narrativas hegemónicas sobre la verdad y unas narrativas contrahegemónicas, que es un poco lo que presentaba el profesor César. Gracias, Luisa. Vamos a ir abordando incluso detalles de algunos capítulos específicos para ir ampliando los conceptos. También en este grupo se integra Juan Manuel Martínez, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, profesor del Departamento de Humanidades de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Ha publicado Morir, Resistir y Esperar, el ritual en las víctimas de desaparición forzada en Colombia, y ha publicado varios capítulos de libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, integrante del Grupo de Investigación Arte y Cultura. Juan Manuel, bienvenido otra vez, gracias por acompañarnos en este espacio. Luisa insinuó que es interesante que en temas de la verdad también este libro aporta radiográficamente un tema que, al menos en Risaralda, la ciudadanía de a pie no es tan consciente, que tenemos un conflicto armado y problemas de persecución graves y discusiones en torno a la verdad. Yo creo que el libro plantea como ese escenario de reconocimiento a una situación que parece como muy ligera y que no se reconoce en el diario vivir. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Cada uno llegó acá de formas distintas. Cada experiencia marca que estamos juntos, pero por experiencias particulares. Experiencias finalmente son un poco lo que pasa con la historia del conflicto, que tiene como dos grandes escenarios que a mi juicio son los más difíciles de entender. Primero, un conflicto que ha sido invisibilizado, permanentemente invisibilizado por considerar que es una región
de no tanto ruido en términos del conflicto armado colombiano. Que no pasa mucho. Que no pasa mucho, parece ser... Parece que no pasará mucho, y creo que uno de el informe de la comisión, el informe territorial de la Comisión de la Verdad, pues deja claro de que sí, de que inclusive hemos superado los muertos de muchas dictaduras de América Latina, y eso habla de un conflicto que es silencioso, es peor todavía. Lo segundo, la experiencia del conflicto ubica no solamente un relato, por eso hablamos de un relato hegemónico, un relato discursivo sobre lo que pasó, sino múltiples relatos. Y para nosotros ha sido muy importante entender que inclusive dentro del sindicato hay múltiples relatos igual de importantes e igual de valiosos, pero con experiencias distintas. Fue lo mismo el relato de aquel que fue un militante, aquel que fue, digamos, estuvo vinculado en una zona rural, aquel que estuvo en una zona urbana, aquel que fue un líder o lideresa, aquel que de alguna manera padeció el desplazamiento, el hostigamiento, aquellos que de alguna manera se refugiaron en medio de épocas tan conflictivas. Es que el conflicto tiene unos niveles tan complejos que no podría colocarse o ubicarse como un conflicto hegemónico. Por eso nosotros hablamos de la contrahegemonía, el otro discurso que no se lee. Pero entre la contrahegemonía no simplemente hablamos del sindicalismo en general como si fuese un todo, sino unas particularidades en las experiencias de cada uno de ellos. Son relatos propios, son experiencias de vida que van marcando como hitos en la comprensión de la realidad que cada vez se nos hace más compleja de entender. Sabemos que hay unos datos, pero son bastante lejanos y distantes de lo que realmente podemos percibir de lo que hemos vivido. Además, con la particularidad de que la tipología de la violencia en esta región es una simbiosis de muchos factores, que tiene que ver no solamente con el conflicto armado, sino con todo eso relacional que pasa allí. Los efectos de la bonanza, el tema del narcotráfico que viene por otra vía, el tema de la violencia urbana. Entonces creo que toda esa mezcla de factores, de elementos, de atributos, la persecución que tuvo el sindicato, hacen un campo de cultivo que todavía, a mi juicio, a pesar de que nosotros nos aproximamos, pues creo que el nombre es bastante claro, nos aproximamos, falta muchísimo trabajo para ello. Lo que deja es claro de que sabemos muy poco sobre lo que hemos vivido, tenemos unos relatos parciales, limitados, tenemos una información todavía muy difícil de rastrear, y tenemos una sociedad que ha invisibilizado el conflicto permanentemente, tanto a nivel nacional como a nivel interno. Creemos que el conflicto nuestro es un conflicto menor en relación con otro tipo de conflictos, como los del Cauca, como los, digamos, los que han tenido más prestancia a nivel nacional. Voy a tratar de hacer un recorrido con los autores de cada uno de los capítulos para hacer un esbozo general de su intervención. El primer capítulo es de Álvaro Díaz Gómez. En este primer capítulo propone preguntas para indagar sobre la verdad, permitiendo al lector tener un referente, más no una receta sobre cómo se investigó la experiencia, y lo desdobla en 7 momentos que se especifican en este componente de Álvaro Díaz Gómez. Si ingresamos al segundo capítulo, es el de Julio César Murillo. Él ya en alguna medida lo especificó. Centra su reflexión sobre la noción de sujeto político en su acepción de contrahegemónico, partiendo del concepto de hegemonía que describe la unidad existente de toda formación social concreta. El sujeto contrahegemónico, representado por 11 docentes vinculados al Sindicato de Educadores de Risaralda, con formaciones discursivas, no siempre coincidentes, pero con clara identidad entre ellas. Julio César, ¿cuáles son esas prácticas comunes que usted encontró en las entrevistas con los 11 docentes y que ocupan el aula al ser su quehacer de enseñanza? Es decir, hay también una proyección de ideas. Bueno, pues antes que todo es también ubicar un poco el referente que significa el Sindicato de Educadores en temas de resistencia y luchas sociales en esta ciudad, ¿no? Pues crecí de alguna manera viendo ese referente, pues quizá era el sindicato que más movilizaba gente en principios de 2000, finales del 90, y bueno, pues finalmente las entrevistas se hicieron un poco a quienes lideraron esos momentos históricos, a quienes lideran hoy día y a quienes lideran desde territorios rurales, ¿no? Que también nos interesaba tener esa mirada, qué pasa allá en la ruralidad de Risaralda con estos liderazgos del sindicato. Nos encontramos con cosas muy interesantes, pues como que todos los entrevistados son formados académicamente, tienen maestrías, tienen doctorados, tienen muchos diplomados en derechos humanos, digamos que la formación que nosotros podemos develar un poco es que es continua en ellos y en ellas, y ese creo que es un elemento muy importante porque es el que fundamentalmente cimienta como el pensamiento también y el discurso, ¿no? Muy interesante entender, por ejemplo, que la decolonialidad es un elemento
que transversaliza muchos de nuestros entrevistados y entrevistadas, se sitúan dentro de la mirada negra, afro, mujer, rural. El tema de género viene tomando mucha fuerza. Es un contraste interesante, ¿no? Ver cómo a principios de 2000 pues ese tema de género o los temas ambientales no tenían tanta relevancia como si los tienen hoy. Entonces los liderazgos de hoy marcan una cierta intensidad dentro de estos temas, pero si uno se va a la mirada clásica, digamos de finales del 90, principios del 2000, pues hay un tema también de denuncia de la ciudad neoliberal que empezaba pues en Pereira a formarse. Digamos que el primer ordenamiento territorial de la ciudad es el 2000, ese es el primer plan de ordenamiento, y lo que se configura ahí es la ciudad neoliberal, y era un poco también la lucha del momento en el sindicalismo, ¿no? Que además veíamos se había liberado un poco de su lucha gremial, ¿no? No era solamente el sueldo, lo laboral, era también la discusión de ciudad, ¿no? Y la discusión de la violencia que vivía la ciudad, no solamente frente a la protesta, sino también frente a la limpieza social, por ejemplo, ¿no? Es una denuncia muy reiterativa en todos y en todas. Ese, pues como primer insumo. El segundo, creo yo que es muy importante, es que todos llevan eso al aula, ¿no? ¿Cierto? Sus prácticas de aula, todas están vinculadas. Nos encontramos un proyecto en Santa Cecilia muy interesante, el rescate de la ancestralidad gastronómica, ¿no? Y eso lo hace una mujer lideresa del sindicato en Santa Cecilia, que finalmente se adscribe a su condición afrodescendiente y a la recuperación de eso que es su identidad y su cultura, ¿no? Nos encontramos un proyecto de aula en Frailes, esos Dos Quebradas, sobre memoria. Entonces un profesor trabajando aspectos de memoria en niños de tercero, cuarto, quinto, pues como esto es contrahegemónico también, ¿no? La práctica del aula es muy contrahegemónica en todas las entrevistas pues, que pudimos como desplegar. Gracias, Julio César. Voy a abordar también elementos del tercer capítulo, que es el capítulo de Juan Manuel Martínez Herrera, que es su aporte. Aborda otras aristas sobre la verdad, desdobladas en tres momentos: origen, persistencia y periodos de mayor violencia, con una mirada desde el Sindicato de Educadores de Risaralda. Juan Manuel, ¿qué demostró el ejercicio de identificación de variables en sujetos políticos contrahegemónicos como los docentes del Sindicato de Educadores de Risaralda? Bueno, gracias. Pues indiscutiblemente la guerra es una expresión de la violencia, del origen termina siendo un origen estructural. Siendo un origen estructural, es un origen que es el que permite que la persistencia se ancle. Es una sociedad evidentemente con muchas desigualdades, que además tuvo, creo, un objeto de discusión todavía muy amplio. Creo que tuvo el infortunio de encontrarse con una bonanza que hizo mucho daño, la bonanza cafetera hace mucho daño en muchos aspectos, no solamente económicos sino políticos, la centralización, el monocultivo y demás. Además, con una conjugación de elementos como la violencia urbana, particularmente todo lo que pasa con la limpieza social en la ciudad, y otros elementos que se fueron agregando, digamos, se fueron amalgamando, por decirlo de alguna manera, en un tema donde indiscutiblemente no hay coincidencias, y creo que eso es lo que lo hace potente. No hay coincidencias discursivas en términos hegemónicos de lo que pasó, siendo inclusive vinculados al sindicato, tienen lecturas por momentos distintas, y eso es muy valioso, porque también hace parte de la experiencia de vida, la experiencia de la convicción, la lectura y la interpretación de hechos. Pero más allá de las coincidencias o no, sí hay unos temas estructurales que son absolutamente transversales. Los temas estructurales, insisto, tienen que ver con que la guerra es tan solo producto, y lo que la genera, los orígenes, terminan siendo las mismas desigualdades que siguen existiendo el día de hoy. Desigualdades de todo orden y de toda naturaleza, desigualdades, la persecución política, en este caso la persecución sindical como un mecanismo de represión del Estado que ha sido habitual, pero que de alguna manera, insisto, se fue combinando con otros factores de intervención. Entonces yo creo que cuando uno piensa en esos elementos es absolutamente claro que, a pesar de que hay interpretaciones distintas de qué es lo que pasa, particularmente a finales de los 90 y principios del año 2000, que hay interpretaciones distintas, las causas son absolutamente coincidentes. Insisto, causas que tienen que ver con persecución, que tienen que ver con desigualdades, que tienen que ver con la sociedad, y una ciudad que se piensa en un desarrollo a partir de principios muy complejos, por todo lo que ubica una ciudad satélite, con una tasa tan alta de migración como la tiene el Pereira históricamente. La tasa más alta se
fundamenta en el 50, pero tiene también otros picos bastante ascendentes. Inclusive ese mismo concepto de identidad termina siendo un concepto tremendamente complejo de rastrear. La identidad nuestra es una identidad que se busca a través de esencialismos que nunca vamos a encontrar, precisamente porque somos un refugio permanente de migrantes, y eso hace que sea tan particular todo este proceso. Entonces creo que el ejercicio investigativo nos da desde diferentes momentos, en diferentes escenarios, la posibilidad de entender que no hay un solo discurso, contrahegemónicamente no hay un solo discurso, hay muchos discursos contrahegemónicos. Segundo, que las causas sí son estructurales, siguen siendo las mismas causas que históricamente han afectado al país. Y tercero, que una particularidad que hace de este escenario un lugar completamente distinto al resto del país, particularmente una serie de factores y una tipología de la violencia que tiene múltiples dinamizadores. Eso es indiscutible. Gracias, Juan Manuel. El cuarto capítulo es abordado por Luisa Marulanda Gómez. Despliega argumentos teóricos con respaldo contrafáctico sobre el impacto del conflicto armado en el departamento de Risaralda. Presenta la persecución del sindicato de educadores de Risaralda como sujeto político contrahegemónico y presenta la victimización entre los años 1967 y 2022. En una de las tablas del ejercicio presenta que 76 docentes fueron asesinados entre 1988 y 2015. Además, en otra tabla presenta la distribución por municipios de ocurrencia. Luisa, ¿cuáles son específicamente los rangos generales de este asunto que ya es abordar, como dijimos al principio, la vida real? Es que las cifras son muy contundentes y usted se mete en alguna medida ahí como para certificar el tema. Bueno, yo abordé, digamos, en mi capítulo, como lo mencionas, el tema de impactos, entendido básicamente como desde la idea de efectos y afectaciones. Ese es un tema pues tremendamente complejo, porque digamos que nos interesaba muchísimo en el texto poder visibilizar precisamente las múltiples afectaciones tanto individuales como colectivas que el conflicto armado ha dejado en el movimiento sindical y específicamente en los docentes del Sindicato de Educadores de Risaralda. Aprovecho y hago un pequeño paréntesis para agradecerle de manera muy sentida al profesor Felipe García, que hoy nos acompaña también en este espacio, un referente, digamos, indiscutible en el movimiento sindical, uno de los mayores referentes. Nos alegra mucho tenerlo acá. Fue una de las personas también con quien tuve la posibilidad de conversar alrededor de estas temáticas. Y como bien lo mencionas, digamos que este tema de las cifras, aunque es contundente y aunque es dramático, porque de hecho aparece también allí, por ejemplo, un dato que es muy significativo, y es que el Sindicato de Educadores de Risaralda está digamos que ocupa el lugar número 7 entre los sindicatos más victimizados en todo el país. Y eso que contando con cifras que son subregistradas, no es realmente, digamos, la cifra, teniendo en cuenta los múltiples factores por los cuales no se realiza la denuncia o la visibilización de un hecho como este. Entonces digamos que esas cifras se traducen de manera real y en lo cotidiano, como me lo preguntas, en unos impactos individuales que tienen que ver con la persecución, el exterminio sistemático, tanto físico como simbólico, de muchos y muchas de las docentes que hicieron parte y que han hecho parte del Sindicato de Educadores de Risaralda. Eso se ha visto traducido en la comisión de diversos repertorios de violencia, de distintos hechos victimizantes, entre los que se encuentran asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, exilios, amenazas, y digamos que todo esto enmarcado en unas narrativas también victimizantes de criminalización y de persecución a los docentes que han hecho parte de este sindicato. Esto pues digamos que en términos individuales pues ha generado todo tipo de efectos que pasan por supuesto no solamente por, digamos, la muerte física, sino también simbólica de estos líderes y lideresas que han hecho parte del sindicato, y en términos, digamos, colectivos, en un proceso de debilitamiento de la organización a raíz de muchos aspectos. Uno de ellos es
el decrecimiento paulatino de la cantidad de integrantes del sindicato. Por ejemplo, el profesor Felipe y el profesor Diego, con quien tuve la posibilidad de hablar, me contaban que en los últimos años ha habido un decrecimiento casi de 2.000 integrantes del sindicato, y eso tiene todo que ver también con la persistencia de las amenazas, porque aunque las tablas que aparecen en el capítulo cierran en el año 2016, pues infortunadamente estos hechos de violencia no son una página pasada, las amenazas persisten, la persecución persiste, la criminalización contra el movimiento sindical continúa. Entonces, digamos que no estamos hablando de un fenómeno superado, lamentablemente. Este debilitamiento también se ha visto reflejado, por ejemplo, en las dificultades para realizar relevos generacionales por la renuencia de algunos docentes a asumir cargos de representación, por lo que implica la visibilización también de estar allí en estos cargos, digamos, de representación. Bueno, digamos que todo esto hace parte precisamente como de los factores que han incidido también en que, como me lo contaba uno de los profesores, en algunos aspectos, digamos, que el sindicato haya perdido cierta capacidad de incidencia a la hora de posicionar ciertas temáticas que son importantes en estos cargos donde se toman decisiones, digamos, concernientes a no solamente a temáticas laborales, como lo planteaba ahorita César, sino también a los asuntos de ciudad y a los asuntos de región, que pasan pues por múltiples problemáticas sociales. Hilando la idea que Luisa nos propone al final, entonces habrá que preguntarse en ese orden de ideas, ¿qué sigue ahora? Después de este profundo ejercicio reflexivo, de este trabajo de campo, de este análisis de fuentes, ¿qué sigue para el Departamento de Liderazgo en este escenario? Bueno, esta pregunta es compleja. Pues trabajamos mucho alrededor de quién era el sujeto contrahegemónico, ¿no? Para definir cómo sobre qué íbamos a trabajar. Porque sujetos contrahegemónicos, pues lo primero era quién es contrahegemónico, qué lo hace ser contrahegemónico. Y lo segundo era también plantearnos, pues hay un universo de sujetos contrahegemónicos, no solamente el sindicalismo. Encontramos, pues como en unos primeros acercamientos que hicimos, contrahegemonías en movimientos agrarios, por ejemplo, contrahegemonías en feminismos que hoy vienen posicionándose. Bueno, y en fin, lo decía Juan Manuel hace un rato, la contrahegemonía es muy plural también, ¿no? Hay muchas vertientes de la contrahegemonía. Es un poco también la mirada más contemporánea de lo hegemónico y contrahegemónico, de no decir hay solamente dos bloques formados que se disputan el poder, sino que dentro de cada uno de esos bloques hay muchas fracturas y suturas, hibridaciones, y en esa misma medida pues nos queda todo un campo por explorar en la región de apuestas contrahegemónicas que hay, ¿no? Pues en este momento estamos como intentando perfilar también un poco una segunda investigación que aborde la contrahegemonía pero desde la ruralidad, con un componente importante que sería también la posición de la mirada de la mujer en la ruralidad, ¿no? Pues una mujer que a veces cree uno, en términos muy genéricos, pues todas las mujeres del campo son dominadas, y eso no es así. Hay muchas rupturas y hace mucho rato las vienen haciendo, y hay muchos liderazgos de mujer en la ruralidad. Lo hemos encontrado aquí en esta región, en el área metropolitana, en la ruralidad lejana. Entonces creo que queremos situarnos también un poco por esa ruta, ¿no? Como seguir hablando de la contrahegemonía. De hecho, pues Juan también lo marcaba hace un rato, es muy poquita la muestra, es muy pequeña, ¿no? Estamos hablando de 12 muy importantes liderazgos del sindicalismo, sin embargo, pues el universo es mucho más grande para seguir explorándolo, ¿no? Entonces, creo que lo que deja esto es posibilidades, muchas, pues como de ir abordando la contrahegemonía pues en la región.